Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, otra vez de regreso en Contrapunto TV. Y bueno, pues queremos agradecerle a Oscar Valencia que nos haya apoyado en el programa anterior. Que es un gusto y un honor. Que fue muy bueno. Gracias. Y pues estamos aquí otra vez estrenando un nuevo look que espero que no vaya a durar mucho, pero por lo pronto hoy lo tendremos. Y bueno, pues como ustedes saben, como se anunció hasta el día de hoy y en los días anteriores, tenemos dos temas que son candentes y que pues nos los han pedido por diversas vías. Uno de ellos tiene que ver con el caso Trump, que pusimos cómo va el Russia Gate, un nombre muy genérico, ¿verdad? En realidad pues pudo haber tenido otro nombre más mercadológico, pero pues como tenemos otro tema, entonces ya se iba a alargar mucho, ¿verdad? Para la publicidad. Y el otro tema pues está muy candente, todavía más que el otro, porque el otro es como más a fuego lento. Y este tiene que ver con la reunión de la OEA en Cancún. Y pues nos da mucho gusto que para estos dos temas tenemos nuevamente de regreso a Solange Márquez. Muchas gracias por la invitación. Como ustedes saben, es destacada internacionalista, ella es candidata a doctor y pues es editorialista del Universal. Y pues nos va a aportar mucho sobre estos temas, que particularmente el de Trump le fascina, ¿verdad? Me cae bien. Y otra vez también pues nos da mucho gusto que esté con nosotros José Irán Moreno, que ustedes saben que es secretario de Relaciones Exteriores del PRD y pues también es especialista en estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pepe, qué gusto que estés con nosotros. Es un placer También siempre estar con ustedes. Va a ser muy enriquecedor. Y bueno, pues ya les mencioné a Oscar Valencia. Gracias, Enrique. Un placer, como siempre. Y la verdad es que siempre tener a estos dos invitados es un honor en esta mesa. Ustedes saben que él preside la Asociación Jóvenes Universitarios por México y pues también es un esfuerzo por estar aquí en sus múltiples actividades. Digamos, justos barriendo. Igual, ¿qué les parece si empezamos con el Russia Gate, que va a fuego lento, pero cada vez más intenso? Y bueno, pues simplemente contextualicemos de que cada vez las investigaciones se van acercando más al presidente, ¿no? Incluso llegaron al yerno y a otros asociados, ¿verdad?, de Michael Flynn, y pues hay mucha especulación al respecto. Y pues no sé, Solange, ¿qué nos quieres comentar sobre cómo va este caso? Pues ahora sí que, como siempre, yo un primer saque lo establecería en términos de cuál ha sido la respuesta del Partido Republicano, ¿no? Porque me parece que en términos estrictos de la forma en que funciona el sistema americano, el sistema estadounidense de control, pues evidentemente estaríamos empezando a pensar en una posibilidad de impeachment, que ya en Estados Unidos se ha manejado la posibilidad de hacer un juicio político, ¿no? Pero tú dijiste que no iba a pasar. Ah, no, yo creo que no. Pero yo lo mantengo y me sostengo. ¿Tienes memoria de elefante? Claro, es bueno. Mucho más cuando tengo una amiga con la que se polemiza tan padre. Con la que siempre En estamos marzo, discutiendo. de la última vez que nos hizo Nunca favor le de quieres acompañar. devolver dinero porque se va con No, eso. nunca. Por eso yo no apuesto. No, yo sí. Y luego hoy le voy a México que mete 3-1. Y el tema es que en marzo nos dijiste que el impeachment tú lo veías como una posibilidad Lejanísimo. totalmente lejana, pero yo creo que hoy tiene que haber cambiado el escenario. Y yo me sigo sosteniendo, ya saben que además me gusta discutir con Oscar, yo me sigo sosteniendo, dudo muchísimo que se vaya a dar esta posibilidad de impeachment, porque la respuesta del Partido Republicano, de los republicanos en el Congreso, ha sido de defensa de una manera inclusive verdaderamente bizarra, ¿no? Las respuestas que ellos han tenido ha sido defender a Trump aún ante las más tontas aseveraciones de su equipo y del propio presidente Trump, ¿no? Me hubiera gustado, en lo personal, me hubiera gustado ver una respuesta mucho más, pues mucho más tomando el papel de controlador del Poder Ejecutivo, ¿no? Que ese es el papel que tiene el Congreso en Estados Unidos. Sin embargo, me parece que el Partido Republicano y los miembros del Partido Republicano están verdaderamente asustados de lo que puede llegar a pasar con su propio presidente, con un presidente emanado de su propio partido, y evidentemente la posibilidad de realizarle un impeachment le pegaría a ellos electoralmente de manera muy, muy drástica, ¿no? Seguiremos debatiendo sobre la posibilidad del impeachment. Yo me sostengo en que no puede ser, y yo dejaría este primer saque en la respuesta que ha dado el Partido Republicano al actuar del presidente Trump, ¿no? Yo empezaría, como bien lo comentaste tú, Enrique, que esto es un tema que se está calentando, está a fuego lento. Efectivamente, la comparecencia del exdirector del FBI abrió un tema de discusión
que se estaba dando solamente en el círculo rojo en Washington. Algunos opinadores, por la política errática que había venido tomando Trump en algunas decisiones. Y me parece que eso todavía no se está escribiendo. Efectivamente hay una defensa de parte de los republicanos, pero eso se entiende porque empieza el año electoral en Estados Unidos. Hay un gran temor de que la popularidad del presidente Trump caiga y esto les perjudique a los congresistas que proporcionalmente van a reelegirse el próximo año. Y por lo tanto tienen que defender al presidente. Más que pegarle hoy, no tienen otra opción. Porque de otra manera tendrían un Congreso contrario después del año que entra y entonces ahí sí el riesgo es mucho mayor, ¿no? Porque los demócratas no van a tentarse el corazón para destituir al presidente Trump. Les ha hecho muchas cosas negativas, les ha tirado las principales políticas del gobierno de Obama, ¿no? Les ha dañado la imagen de Estados Unidos en el exterior y yo creo que en esa parte los republicanos están midiendo, porque además también debemos recordar que no era su candidato. O sea, se subieron a la candidatura de Trump, o más bien Trump se subió a la candidatura de los republicanos. Muchos republicanos no lo acompañaron en su campaña, muchos lo criticaron, muchos anduvieron moviéndose de un partido a otro, pero cuando llegó la ola Trump y arrasó con todos, pues como dicen en México, ¿no? Todos somos padrinos del triunfo, incluyendo aquellos que se fueron en su momento o no apoyaron a Trump. Y los que pierden, bueno, ya vemos a Hillary escondiéndose, teniendo ciertas declaraciones, algunos personajes del Partido Demócrata, porque en la pérdida nadie asume la paternidad del otro, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se está calentando, todavía faltan más audiencias y otros personajes cercanos a Trump, como Flynn, como el propio exdirector del FBI, y yo creo que el tema va a seguir dando, ¿no? Y acumulemos las otras cosas que en la semana o en las próximas semanas Trump estará generando a nivel de política interna y a nivel de política internacional. Bueno, yo la verdad es que al final de cuentas coincido desde el punto de vista de lo que los dos especialistas nos dicen, pero sí lo que creo es que lo que habíamos dicho en marzo es que el escenario iba a ir cambiando, y sí ha cambiado, porque al final de cuentas el tener hoy una declaración de un ex director de la FBI, eso cambia el entorno. Entonces yo sí creo que independientemente de que también coincido con lo que dice Enrique, que es un tema que se va a ir cocinando a fuego lento, que las elecciones son un ingrediente fundamental para ver cuál es la reacción de los republicanos, yo sí veo, en esta analogía que les voy a hacer, yo sí veo que lo que hace 5 meses era el inicio de un gobierno sólido, hoy veo esa pared resquebrajada de una manera muy importante, que solamente lo único que va a pasar es que al momento en que a los republicanos ya vean que es insostenible el tema y que la investigación de cómo intervinieron los rusos en la elección vaya a llegar a un punto determinante, este impeachment sí se dará, porque hoy por hoy hay muchos más elementos. Si tú corres al director del FBI, me parece que es un tema que trasciende más allá de que sí se puede hacer un impeachment o no. Yo creo que sí hay ya los elementos, solamente hay que esperar los tiempos. Los momentos cambiaron y la realidad hoy es otra. Pero ¿cuáles son los tiempos? Aquí mi punto es, se va Comey, llega, hace su declaración ante el Senado, habla todo lo que ha hablado y de cualquier manera las declaraciones de los representantes republicanos han sido de defensa al presidente. Ni uno al que, por cierto, Trump criticó en un tuit. Un solo republicano ha salido a hablar en contra de Trump. En fuera, todos los demás han salido a defenderlo. Entonces, yo coincido contigo, sería como, especialmente en un régimen que de alguna manera tenemos un tanto idealizado, ¿no? Es como el extremo de lo políticamente correcto, ¿no? Corriste al director del FBI, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que sigas tú ahí? ¿Cómo es posible que el día de ayer salió en el periódico El País, ¿no? Que se habían ratificado 4 licencias de marcas Trump en Rusia justo el día de las elecciones, ¿no? Entonces, y se les han ratificado licencias a la hija de Trump y toda esta información se ha seguido dando a conocer y los republicanos se mantienen inamovibles.
yo coincido contigo, la pared se está resquebrajando, pero ahora sí que mi consecuencia, la consecuencia que yo veo es totalmente distinta. No van a salir los republicanos a darle la espalda a su presidente, sino que al contrario, van a ver cómo sostienen esa pared de aquí a que sean las próximas elecciones. Y si el próximas resultado elecciones. electoral no les conviene, y si el resultado, si el resultado electoral les da un revés a los republicanos, Yo creo que no es el resultado electoral. Las encuestas previas al proceso electoral van a definir mucho el comportamiento de los republicanos. Sí. Y van a, en función de eso, tomar una decisión. Ahorita lo están defendiendo porque hay un periodo largo de aquí al proceso electoral en Estados Unidos donde una parte importante del Congreso se va a definir. Pero en cuanto se vaya acercando y esto sea ya insostenible, ya cuando las grietas empiecen a dejar pasar agua, entonces en ese momento los republicanos van a tener que tomar una decisión y yo creo que esa decisión no va a beneficiar nada a la administración Trump. yo sí lo creo también. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y continuamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV comentando el tema de Russia Gate, sobre las posibilidades del impeachment contra Donald Trump. Justamente les comentaba que en una columna que publiqué, pues había pasado un lapso de más de un año entre que despidieron al fiscal y que Richard Nixon tuvo que renunciar. En ese lapso sucedieron muchas cosas, empezaron a salir grabaciones, testimonios, y pues yo le daría la razón a Solange de que si las cosas permanecen iguales, difícilmente Donald Trump va a ser sujeto a un impeachment. Pero pueden pasar muchas cosas. No sabemos cuántas cosas puedan salir. Pero a ver, yo preguntaría a Solange si ella vio el tema del FBI venir. Pero hay una variable que distingue totalmente el caso, para las investigaciones. En el caso del caso Watergate, pues contaron con Garganta Profunda, que les filtró muchas cosas y que fueron decisivas a la postre. Aquí el problema es que mucha de la información decisiva está en manos de Rusia. Entonces, mientras Putin siga de incondicional aliado o amigo, como se le quiera llamar, de Donald Trump, pues mucha de esa información no va a salir. Así es. Pero si por alguna razón se rompiera el amaciato, a lo mejor es cuando Putin va a empezar a filtrar cosas. Yo estoy segurísimo que Putin debe tener grabaciones de cuando, por ejemplo, cuando Donald Trump fue a verlo allá a Rusia. Y muchas de esas deben ser comprometedoras. ¿Y de cuántas veces fue Michael Flynn a verlo? Conociendo a Donald Trump, ¿no? No, o de las reuniones que estuvieron en algunos hoteles ahí mismo en Washington. Exacto. ¿no? La Trump Tower. Pues el Trump Tower, por ejemplo, también ahí, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente hay un espacio de tiempo que se va a generar en los próximos meses, va a depender mucho de lo que quiera filtrar Rusia y también del proceso electoral y también de las declaraciones del ex agente, bueno, el ex director de la FBI, que también yo creo que tienen información, pero la van a ir dosificando. ¿A poco el FBI no tiene también grabaciones de uno que fue aspirante pues a normalmente la se cubre, ¿no? ¿no? Normalmente Y yo se creo- cubre. Sí, pero se cubren cuando hay intereses comunes, pero ya No, vimos digo, que no hay me interés refiero que común. se cubre, el director del FBI se cubre si le dan alguna instrucción. Ah, bueno, él la graba. Él mismo lo dijo, Él la ¿no? graba. Sí, Porque hacía él sus mismo lo circulares dijo. y sus notas Sí, hizo sus precisamente por notas, eso, ¿no? incluso en la comparecencia esta, Fue muy lo dijo interesante que te la dijeran, conversación. que él mismo dijera no, y además terminé la reunión e iba con mi equipo de trabajo y les comentaba para que todos Supieran. tuviéramos Exacto. información de lo que ahí me instruían, de lo que ahí me decían ¿qué tal y hasta dónde ¿qué tal tendríamos si que tiene hacer? grabaciones también? Y seguramente, ¿no? Seguramente. Es probable, sí. Yo, en lo personal, creo que por parte del FBI seguramente hay más información. La tienen que dosificar en términos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un poquito menos riesgoso por los tiempos, ¿no? Porque también vienen elecciones y no perdamos de vista que el FBI no deja de ser un órgano político, Claro. ¿no? A lo que dices, Enrique, en términos de qué podría pasar para que el presidente Putin sacara algún tipo de información, veo complicadísimo. Pues ve la guerra de Siria. Lo mismo antes que... Ve la guerra de Siria. Claro, Ya ve las fricciones que hay, porque acaba Estados Unidos de derribar un avión sirio. Pues cada vez hay más tensiones ahí. sí, yo no digo que no, pero también Vladimir Putin es un estratega. Y en términos estrictos, a él no le conviene un Congreso demócrata, ¿no? Entonces, lo mismo, yo por eso pienso, y lo que decían al principio, ¿no? Los tiempos son súper importantes, ¿no? Dudo muchísimo que de aquí a que lleguen las elecciones, el presidente Putin sacara cualquier tipo de información. Que no le conviene Trump, está muy bien, pero que prefiere un Congreso republicano, eso también es cierto. Es mejor tener un Congreso republicano, ¿no? Que un Congreso demócrata. Me parece que desde esa perspectiva también tendríamos que estarlo pensando. No, y además pensemos que va a haber un Congreso demócrata con un jefe del Ejecutivo en impeachment, si es que los demócratas ganan las próximas elecciones, y tendrás un presidente diferente a este que es muy estridente, un vicepresidente mucho más calmado, mucho más político, Mucho ¿no? más peligroso. Pero aunque es más tugurioso, vamos a llamarlo así, el vicepresidente. Entonces, el escenario para Estados Unidos en los próximos meses no es nada fácil. Esta administración la está llevando difícil y nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no? Tenemos que estar muy atentos porque tenemos que andar revisando la agenda bilateral
en los próximos meses. Oscar no está convencido, mira. No, de ninguna manera, porque yo la verdad es que les digo una cosa, es que lo que ustedes me están diciendo es el pronóstico conservador y llevamos más de año y cacho de haciendo pronósticos conservadores con Trump y no han salido así, ¿eh? Pero yo estoy y yo diciendo vuelvo que a se va poner. a caer. Sí, y por que eso. va a Ah, subir yo dije que vicepresidente. podía ganar. En este programa dije que podía ganar. Eso no lo tenemos grabado. Sí, ¿no es sí está cierto? grabado. Yo lo que creo, y lo preguntaría así tal cual, dije, a ver, tú, este tema de la llegada más bien de la salida del director del FBI, yo no creo que tú lo tenías en el escenario, ¿o sí? Sí, no, así como se dio, no, evidentemente no estaba en el escenario, sin embargo, todos hubiéramos pensado que el impacto iba a ser como un choque de trenes, que el sistema en Estados Unidos iba verdaderamente Pero no a tú lo acabas de colapsar. decir, la seguridad nacional es un tema más allá del tema republicano y demócrata. Y Estoy entonces, totalmente tema- de acuerdo, pero a ver, sale el director del FBI, es más, lo renuncian, Sí, lo sí. obligan a renunciar. Sale él a decir que lo obligaron a renunciar, sale él a denunciar por qué lo obligaron a renunciar y sigue sin pasar algo importante. Pero en sí términos se del está propio cocinando, se Yo está creo que cocinando. el hecho de que lo No, haya no, no. denunciado ya es algo importante. Sí, claro. Y es un Si no golpe si no hubiera pasado nada, se va el del FBI y nunca sale a declarar. Ah, no, dice yo no nada. digo que nada, no, nada. yo no digo que no, pero mi punto aquí es en términos de no pasa nada porque los intereses electorales son más importantes que los intereses políticos ahorita. O sea, les interesa más el resultado electoral a los republicanos que ¿Y lo que y a pueda los pasar demócratas? en términos No, del bueno, a los sistema. demócratas más, son A la los demócratas. oposición. Yo creo que al que más le interesa el resultado electoral del próximo noviembre es a los demócratas. Claro, y por eso es que han estado presionando para que se abra toda la investigación, para que se continúe con la investigación, etcétera. Ellos están presionando para el lado contrario. Claro. A ellos les Claro. conviene que se sepa más Sí. todavía, que se filtre más, Entonces, que sí hay tiempos. claro, pero exacto, pero volvemos otra vez al tema de los tiempos. Los republicanos Sí, no sí. van a mover el escenario ahorita porque no les conviene. Pero- Electoralmente Pero no vean, les más conviene. allá de que se pudiera hacer el juicio o no, una consecuencia de todo ello es que se está dando una parálisis legislativa. O sea, hay riesgos de que que se dé una parálisis de la presidencia. O sea, todo esto le genera un desgaste a Donald Trump. Ah, no, Claro. No, desde luego. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda en este momento de su reforma fiscal? ¿Quién se acuerda? ¿No? Nadie. Incluso hasta del libre comercio. O sea, Hasta todos del esos- bendito muro. o sea, todo- Pasó a todos segundo esos término. temas, Toda todos esa esos temas discusión que que parecían muy fue candentes. de- Ujú. De presupuesto. primera línea, hoy Y se ese desmoronó. desgaste tiene un costo político electoral, Lo ha tenido. porque no va a cumplir con sus promesas. Entonces, Así más es. allá de que a lo mejor no renuncia, o a lo mejor no hay juicio, pero si ya con ese desgaste, les va a costar de todas maneras. Fíjate, yo estaba en Washington la semana en que estaba discutiendo el Congreso La reforma. el presupuesto. Sí. Y estuvieron a horas de pararle el gobierno a Trump, a cambio de bajarle el tema de los recursos para el muro, a cambio de mantener ciertos recursos para la seguridad social, para el tema del seguro de desempleo. Estuvieron a horas. Yo estaba en Washington, estaba reunido con congresistas que me atendieron y me dijeron, estamos en esta discusión, estamos negociando esto. Si aquí a medianoche no cede la administración, le paramos el gobierno. Aún con la mayoría republicana, hay una tendencia de los Claro. demócratas a ceder un poco. Y además están cediendo de manera estratégica. Mientras más errores tenga Trump, no solamente en el caso de Rusia, sino en otros temas, más endeble es, los republicanos pierden votaciones y seguramente, estratégicamente, ellos le ven la posibilidad de que las próximas elecciones puedan tener una correlación de fuerzas diferentes. Y entonces ahí sí, agárrense los republicanos porque viene el impeachment, vienen algunas otras cosas más, o la parálisis del gobierno. Acuérdense que se le hicieron a Obama, Sí. los republicanos. Aquí- Y en Estados Unidos eso se paga casi ojo por ojo, Diente por diente. diente por diente. Aquí yo creo que lo que tendríamos que estar viendo es en términos de qué tanto verdaderamente el electorado que votó por Trump está decepcionado con el actuar de su Ese es el presidente, otro tema. ¿no? Porque al final recordemos, el electorado que llevó a Trump a la presidencia no son los electores ordinarios los que siempre habían votado en las elecciones, ¿no? Y lo analizamos en este mismo programa, ¿no? O sea, son personas que difícilmente salían antes a votar y que se dijeron, este sujeto sí es nuestro salvador y nuestro mesías. Ay, no.
Piensa lo que yo. Ay, qué Estás bien. hablando de Piensa, Estados Unidos, sí, sí, hablo de Qué Estados bueno. Unidos, por supuesto. Sí, claro. Y él es el que nos va a salvar y entonces vamos a salir a votar lo que nunca antes habían hecho. ¿Hasta dónde verdaderamente esos electores están decepcionados con el actuar de Trump y hasta dónde no? Porque él sigue representando el papel. Recordemos que finalmente es un hombre mediático y él sigue representando el mismo papel mediáticamente, en términos de efectividad de su gobierno es punto y aparte, pero mediáticamente él sigue representando el mismo papel. Él es como el luchador y sale y bravucón y les dice por Twitter de cosas a todos y a los chinos y a los alemanes y Bueno, a es todos, como ¿no? trató a la Merkel. Empuja a jefes de Estado para salir en la Claro. foto. En la foto, pero entonces dice, ese es mi presidente, ¿no? Porque esos son los que votaron por él. Entonces no perdamos de vista Pero en lo que los concreto, ¿qué habrá republicanos saben realizado? que lograron la presidencia gracias a ese voto. Pero ¿qué ha logrado Que en lo votó por concreto? Trump. Sí, Aún- Probablemente nada, Fíjate, pero la si se foto- Pero sabe aún vender. aún ese electorado La quiere for- resultados. la Ford, y no los claro. tiene. pues mira, la Ford en lugar de decir ya no me voy a México, Hay que ver me las quedo, encuestas. me voy a China, ¿no? Sí. Fíjate qué golpazo, ¿no? Es- El golpazo no es tanto para nosotros, es para Donald Trump. No, Carrier Que la Ford había diga dicho que que se se quedaba va a allá y China. se quedó otra vez en Fíjate México, qué ¿no? bofetada, y nada más que a China, ¿no? A China. Hubieran preferido a Corea, a cualquier otro país, pero no a Brasil. China, ¿no? Claro. Pero No, va- esa es la o sea, tónica. esa no, es creo la que haya, tónica. no creo que haya generación de empleos, no va a haber muro, por lo pronto en corto plazo. Lo del libre comercio se va a alargar porque esa es otra consecuencia que está pasando, Así es. que nos va a afectar acá. Pero por lo pronto allá también. Claro. Entonces, de las promesas, y luego la reforma fiscal que es central, porque digamos lo que más les puede interesar a esos electores que tú dices, es que yo quiero pagar menos impuestos. Así es. Pero si no pasa la reforma fiscal, entonces ¿qué logró otro? Nada. Y en este primer periodo se le ve difícil. Sí, yo lo veo difícil, sinceramente, pero yo creo que vamos a tener que estar analizando encuestas y analizándolas un poco con mucho cuidado, porque recordemos que las encuestas no le daban el triunfo a Trump, ¿no? Y el triunfo de Trump fue una cosa completamente inesperada para muchos, ¿no? Entonces, me parece que sí tendríamos que estar pensando en, a ver, es probable que la gente esté decepcionada con el actuar de Trump, sin embargo, no necesariamente eso va a llevar a un impeachment, ¿no? Y el actuar de los republicanos, insisto, me parece que es en términos de defender a su presidente, por lo menos de aquí a que sean las elecciones. Si hay un impeachment, a los primeros a los que se los van a cobrar van a ser a los republicanos. Entonces, ellos son los primeros que saben que no les conviene hacer un impeachment al presidente. Y en No es este que les momento no, convenga, tal pero vez a lo cambiando mejor, la a lo mejor ya correlación de llega un fuerzas. momento en que ya no está en las manos de los republicanos, solo Así de es. los demócratas, y ellos iniciarán No, el los impeachment republicanos y se tienen le la acabará mayoría. haciendo, ¿no? Pero Ahorita. por el momento. Hoy. Por eso. Por eso digo, después de las elecciones Después de las platicamos, elecciones. pero es una cosa diferente Pero eso, y antes, nos pero enfrentaremos a después un de las congreso elecciones distinto. Estamos hablando antes de que acabe este año, ¿eh? Mm. Antes de que acabe este año. Antes de que acabe este año que estamos hablando, que inicie realmente el proceso tema del electoral. proceso. Después del resultado electoral, es así como yo lo veo. Después del resultado Luego se queda electoral. grabado, ¿no? Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Queda- Después de queda que... Y Solans dijo que iba a ganar Hillary, por Dios. Y aquí No no, es cierto, nunca en la Se vida los voy dije. a poner. Yo Se dije los voy a que yo poner. iba a votar por Hillary, Se pero los no voy a podía poner. votar. que qué diferencia de Nixon. Y que había A diferencia de posibilidades Nixon, de aquí que- no se van a manipular las grabaciones. Donald Trump era Aquí posible que quedó ganara. Es grabado. más, lo tengo hasta por escrito porque escribí un artículo al respecto precisamente antes de En nuestro Astel.tv programa. y en Contrapunto TV. ¿Eh? Bueno, fue amigos, Hillary tu apuesta. vamos, creo que todavía faltan muchas cosas, pero bueno, qué bueno que Es un tema muy intenso. hicimos un corte y con frecuencia vamos a estar haciendo otros balances de cómo va el caso Rusia Gate, porque pues, es de un gran interés para los mexicanos, porque nos afecta tanto directa como indirectamente y sobre todo porque tenemos en nuestro corazoncito, pues lo que queremos es que ya se vaya, ¿no? Que ya se vaya Trump. Entonces, pues vamos a estar pendientes de ese caso. Y ahora, pues vamos a ir, antes del corte, podemos ir iniciando el siguiente tema, que también está muy candente. Como ustedes saben, en Cancún se dio la reunión de la Asamblea de la OEA, que tenía diversos temas, pero obviamente el central era el tema de Venezuela, que desde que llegó Luis Videgaray, pues hubo un vuelco en la política exterior de México, que se había mantenido muy cauta, muy al margen, muy siguiendo esas líneas tradicionales de no intervención, ¿no? Y cuando llegó Videgaray, pues hubo un vuelco y la diplomacia de México ya se volvió más proactiva en el tema, al grado de que ha encabezado pues un movimiento de condena del régimen de Maduro
Y bueno, pues la idea del gobierno de México es que se diera una resolución consensuada, porque eso también es importante, porque se pudo haber dado en la asamblea por mayoría de votos, pero fue algo importante de Videgaray que se diera consensuada primero en una reunión de cancilleres. Como todos sabemos, pues no se logró el consenso, ¿no? Entonces, no sé si nos dé tiempo todavía De dar las primeras. bueno, me informan que ya nos tenemos que ir al corte y bueno, pues ya dimos el contexto. Muy bien. Estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Pues no sé, a ver, Solange, ¿qué te parece esta reunión de la OEA? Dices que estaba muy divertido. Ay, no, bueno, está divertido porque, bueno,
uno lo ve de lejos, ¿no? Tú que estuviste ahí presente, probablemente no sea tan divertido. A mí la verdad es que me preocupa mucho la mala actuación de nuestro gobierno, ¿no? La mala actuación de nuestro gobierno. Si vas a tomar ¿En las... términos diplomáticos? Sí, Sí. sí. A ver, ¿qué fue lo que estuvo mal? No, ¿Todo o pues, nada? todo, en general, todo, ¿no? No prometes un acuerdo para censurar a un gobierno de manera consensuada, es decir, no por votación mayoritaria, sino a través de un consenso. No lo prometes si no has trabajado previamente ese acuerdo. No hizo nada de operación política. Así de sencillo, o sea, una simple operación política. Y en un caso tan sensible como el caso de Venezuela, tendría que haber hilado muy fino, ¿no? Tendría que haber trabajado con los diversos países y no es algo que vayas a poder trabajar en un mes o 2 meses. Es algo que requiere mucho tiempo para poderse llevar a cabo. Entonces me parece que la actuación del canciller, de nuestro pasante Videgaray, ha sido bastante mala, ¿no? Bastante mala. Ha sido poco el ¿Se resultado. puede decir que quedó en ridículo? Totalmente. Yo sí lo diría tal cual con sus letras, ¿no? Estoy de acuerdo, como lo dije en algún artículo que escribí, estoy de acuerdo con lo que él dice. Me parece que el régimen venezolano está verdaderamente en una crisis política muy tremenda. Me parece que los países de la región tenemos un compromiso tremendo para defender la democracia en ese país y ayudar a los venezolanos, pero terrible que tengamos a un aprendiz de canciller tratando de resolver una crisis política como esa. Yo coincido plenamente y me alegra coincidir porque efectivamente Relaciones Exteriores no ha jugado un papel en los últimos 2 años o 3 años de manera significativa. Acordemos que México estuvo fuera del diálogo político entre Cuba y Estados Unidos, cuando México siempre, este triángulo La Habana, Washington, México, éramos un actor importante. Así es. También estuvimos fuera de las negociaciones de paz con Colombia, que se dieron aquí a unos kilómetros en La Habana. México ausente. Y de repente llega el aprendiz de canciller queriendo demagógicamente querer resolver problemas políticos donde la operación interna ha estado totalmente ausente. Es difícil. Yo comentaba en la dirección del PRD que más que defender a Maduro, porque a veces es muy indefendible, lo que nosotros tendríamos A que... veces, yo creo que siempre, ¿no? Siempre es indefendible. Lo que yo sí creo es que tendríamos que usar la diplomacia, la buena diplomacia, no esta diplomacia que utiliza Videgaray, a sentar a los actores como lo hicimos en algún momento. Tendríamos que haber planteado una especie como de contadora para resolver el tema de en la OEA para el tema de Venezuela, un país neutral para que los actores se sienten y de ahí desprender una serie de acuerdos. Miren, yo creo que sí hay una polarización. Yo estuve platicando en estos días pasados con varios parlamentarios de ambos lados y me decían que el Congreso está cerrado, que ha habido 100 sesiones, de esas cuales el 99% de las sesiones los opositores no se habían presentado, por tanto no había quórum. No podías resolver las legislaciones y no había, y yo les decía a los venezolanos, a los chavistas, decía, bueno, no hay quórum porque hay una confrontación, dice, pero no solamente nuestra, también de ellos. Y se entiende, hay demasiada confrontación y no ayuda meter otro ingrediente más, como es la participación de México en un conflicto en el que se puede resolver políticamente. Miren, pero la pregunta es, ¿se puede resolver puede, políticamente? yo digo ¿Ya que se no. rebasó el tema políticamente? Ya se puede resolver políticamente, ¿a qué es lo que me refiero? A que ambas partes determinen una hoja de ruta que desemboque en elecciones. No creo que ya se cruzó el punto. La Ya otra se salida es la confrontación, una guerra civil en Venezuela que a nadie le conviene. No, la renuncia de Maduro. Pero eso no depende de Que se vaya a elecciones, que respete el proceso. Podría haber Exactamente. arreglo, yo te pregunto, ¿podría haber arreglo con Pinochet? No. ¿Podría haber arreglo con Videla? No. No. ¿Puede haber arreglo con Bashar el-Assad? No. Pues claro que no. No puede haber arreglo con Maduro. O sea, yo soy de una línea más dura, y lo publiqué la semana pasada, previendo justamente que no iba a haber la resolución de la OEA, ya no había tiempo para hacer lo que tú dices. En el Caribe tiene un voto duro muy fuerte. Claro, Sí, hay sí, interés. Venezuela. Venezuela, Petrocaribe, que no se le iba a poder Alba. convencer. Entonces, justamente para prever eso,
para mí, desde mi punto de vista, ya se debe haber cortado relaciones con Venezuela. Como cuando se cortaron relaciones con Chile, de Pinochet, cuando se cortaron relaciones con España de Franco, ¿no? Sí. O sea, cuando hay un dictador, un tirano, ¿no? En un país no puede haber puntos medios, No. desafortunadamente, ¿no? Y yo coincido contigo, fíjate, coincido siempre y cuando tengas memoria histórica y sepas de política exterior de México. Pero Videgaray no la tiene y no se allegó de asesores del servicio exterior Sí, que gente le capaz. pudieron de haber dado un panorama distinto. Mira, yo recuerdo muy bien estos ejercicios de contadora donde los actores iban enviados del gobierno mexicano a hablar con la guerrilla, sentarse con ellos, ver cuáles eran sus intereses, sentarse con el gobierno, generar un espacio de diálogo para caminar. Sí. Eso lo hemos perdido en México. En el castillo de Chapultepec se han formado pactos de paz Exactamente. para otros países y los hemos hecho bien. Pero ¿cuántos años pasaron? Sí. Sí, O sea, en Guatemala fue una guerra civil. Y fueron gobiernos priistas. Hoy, como hoy lo tenemos. sí, por eso es a lo que termino diciendo, que estamos ausentes en la política exterior latinoamericana. Y el papel de Videgaray de querer llegar, posicionarse en la región y querer mandar un mensaje interno de que yo, aparte de que soy el canciller, soy amigo del presidente y por eso voy a poder resolver un tema en el que no estoy inmerso, me parece una falta de inteligencia total del secretario de Relaciones Exteriores. No, y finalmente también, pues, evidentemente, falta de capacidad, pero también demuestra no sé, el egoísmo con el que se tratan los temas. ¿Y por qué lo digo? Porque al final lo único que deja muy en claro es que su interés era de tener protagonismo. O sea, de ¿no? reflectores. ¿Por qué quiero sacar una resolución por consenso? Porque se va a ver muy bien en mi currículum, ¿verdad? Los pasantes Claro. luego necesitan evolucionar. Claro. Se va a ver muy bien en mi currículum que yo haya logrado solucionar el problema y sacar una resolución para Venezuela de manera consensada. O sea, por Dios, ¿en Sí. qué cabeza Y lo único que cabe? hiciste fue darle un foro a los venezolanos para que te Claro. condenaran, ¿no? Para que te golpearan, Pero fortaleciste su posición incluso externa e interna. Claro. Fueron muy inteligentes ellos, supieron manejar el conflicto a su favor. Sí, porque finalmente tengamos en cuenta, siempre No podía. el papel de oposición es mucho más sencillo. Sí. Y ellos además llegaron del sí, llegó con una posición golpeadora, absolutamente rompiendo todas A las todos, reglas de la a política, a todos. y les pegó a absolutamente todos, ¿no? Pero en términos internos, en términos de política interna, es un poco como Trump, ¿no? Voy y le pego a Angela Merkel y empujo al primer ministro de Montenegro y yo soy aquí el manda buenazo. más, el manda más. Y entonces todos, sí, ese es mi presidente. Igualito aquí, ¿no? Esa es de él, sí, ese es mi gobierno, que no permite la imposición de El imperio. los perritos del imperio, ¿no? Entonces, le dimos un foro para lucirse y no logramos Y absolutamente se veía venir, además. exactamente. O sea, era muy previsible. Pues era tan Totalmente, previsible, totalmente. Enrique, que la reunión estaba programada para que se hiciera en la Ciudad de México, para empezar. Y con los temores que podían generar las movilizaciones en nuestro país pro-chavistas O antichavistas. o antichavistas, agarraron y se lo llevaron al Moon Palace. Déjame decirte que es un complejo. Para entrar son unos 5 kilómetros, como un búnker, 5 kilómetros, 7 torres diferentes. Para entrar, nosotros que fuimos una delegación del PRD a hablar con el secretario general de la OEA, pasamos 8 filtros, todos que te tenían que revisar el coche, y eso que fue un día antes de la inauguración. Otra cosa que también me parece que es significativa es que no vino un alto representante del gobierno de Estados Unidos, mandó a un subsecretario. O sea, el papel que jugó México, casi de manera independiente, casi diciendo no tengo que ver con Estados Unidos, lo jugó mal. Tercero, a mí me parece que la reunión de la OEA tuvo cosas muy interesantes paralelas, porque no solamente tenemos que inscribirnos en el tema de Venezuela. Hubo una reunión muy importante de organizaciones de la sociedad civil de afrodescendientes. Hubo una representación muy importante de México para estos temas. Hubo una reunión también muy importante sobre los temas y derechos de la diversidad sexual, donde se hicieron importantes avances en ambos temas. Y fíjense, ahí nos encontramos jóvenes de la diversidad sexual que a gritos pedían que no se les reconocieran sus derechos, por ejemplo, frente a otros que estaban pugnando por mayores derechos, ¿no? Nos encontrábamos grupos
de afrodescendientes que decían, nosotros no somos afro, nosotros somos mexicanos, no tenemos por qué, no nos tienen por qué reconocer. Había una serie de movilizaciones en Benito Juárez que te significaban muchas cosas. Fue una reunión de la OEA para mí importante por los avances que se dieron en materia de diversidad sexual y en materia de afrodescendientes, pero en el tema crucial que tiene que ver con lo de la posición política del Estado mexicano dejó mucho que desear. Creo que había otros caminos, la diplomacia mexicana se está degradando, dejamos de ser confiables para muchos países de la región, y más ahora que la correlación de fuerzas está más acercada al grupo político, a los grupos políticos que representa Enrique Peña Nieto y sus y su equipo, ¿no? A diferencia de otros momentos, por ejemplo, en el momento en el que tenía Felipe Calderón o Vicente Fox, tenía condiciones adversas por ser gobiernos de izquierda mucho más beligerantes, y hoy con un país como Venezuela no se pudo. Me parece que la diplomacia mexicana hoy tiene una condición. Imagínense si la OEA no puede condenar a alguien, un tirano como Maduro, pues entonces ya. Es que eso es que verdaderamente O sea, hacia allá iba si mi ya no se comentario, puede lo llegar a un más consenso sobre preocupante. eso, ya no se puede hacer nada. Eso es lo más preocupante. En realidad eso es lo más preocupante, y el futuro de Venezuela. Porque ¿no? también, Claro. o sea, Y al margen del fracaso de Videgaray, también se ve la inoperancia de la OEA, ¿no? Sí, bueno, la OEA ¿No? finalmente... O sea, Siempre ha sido una organización inoperante. Siempre he tenido ese problema. Sí, de no tener sí, límites. pero de alguna manera tenía como algunas posibilidades de incidencia, ¿no? Sí, Y seamos honestos, al final una resolución de la OEA probablemente no hubiera solucionado el tema con Venezuela, ¿no? Lo más seguro es que no lo hubieran solucionado, pero por lo menos le dificultas el camino a un dictador como Maduro, ¿no? Claro. Lo haces un tanto como repensar hacia dónde quiere Y te ir, permite ¿no? legitimar otras acciones. Claro, ¿no? también. claro. Como sería por cortar supuesto. relaciones. Por supuesto, Claro. ¿no? A Legitimas, mí me parece que México o tendría hacer que estar sanciones. haciendo esto. Por ejemplo, como no se hacen sanciones contra el régimen de Maduro, ¿no? Ya Bueno. tendría que haber sanciones. Claro, el problema ¿no? con las sanciones es que a quien le pegan directamente No, pues no, es a los pero por ejemplo hay ciudadanos, ¿no? muchas cosas que, por ejemplo, las armas, ¿no? Él sigue comprando armas como... O inteligencia financiera, tanto Maduro como la Exacto, gente más exacto. cercana que tienen todo su dinero fuera del país y son millonarios fuera del país. Pero Entonces también- hagamos inteligencia financiera, que les congelen sus cuentas en el extranjero. Hace un mes JP Morgan les ofreció un crédito importante a los venezolanos. O sea, ahí están las contradicciones. Claro. ¿no? Como una organización de esas características te avala y además te da recursos y te pone en una situación importante. Ahora yo les preguntaría, en cierta forma, a los Estados Unidos les conviene que el conflicto venezolano siga creciendo? ¿Crees? Porque por eso ellos no intervienen, claro. De alguna manera... Te manda un mensaje, te que manda no haya un mensaje. venido el secretario de Sí. Estado a la reunión. A mí me parece que en términos de su propia estrategia y de sus evaluaciones y sus mediciones, el conflicto venezolano les da más que les quita. Por supuesto que hay una crisis humana que a los norteamericanos les estoy seguro que les vale un cacahuate, pero la realidad de las cosas es que los americanos deben estar viendo solo sus intereses económicos en esta arena y dicen que el conflicto siga hasta cuando nosotros nos convenga. Bueno amigos, pues vamos a tener que, ya se nos acabó el tiempo, les prometemos que vamos a hacer un programa sobre Venezuela. Vamos a hacer un programa sobre Venezuela y vamos a invitar a un consultor venezolano Ahora parece que se quedó que ahí. trae información muy fresca al respecto. E invitamos a la embajadora también que venga para que haya un debate fresco acá. Amigos, Invitamos a Videgaray. nos vemos el próximo miércoles y gracias por seguirnos y vernos.